debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Muy buenas tengan todos y todas en este hermoso día. Hoy es domingo 27 de abril del 2025. Un abrazo fraterno a nombre de la revista Contraportada, una revista internacional para el mundo, para América Latina y para Colombia. Esta es nuestra 11ª, nuestra 11 sesión, nuestra 11 jornada de esta su escuela nacional constituyente en Colombia y para América Latina. Mi nombre es Javier Felizola, un servidor más, amigo de ustedes. Un abrazo fraterno a todos los amigos de la diáspora colombiana que viven en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en África, en Asia, en México, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, bueno, en fin, en toda América Latina, Argentina, Chile, Brasil. Un abrazo fraterno para ellos y para mis compatriotas colombianos, un abrazo fraternal en este hermoso día. Seguimos firmes después de este descanso de la Semana Santa, donde hubo un momento de recogimiento, de reflexión, de meditación, de planificación y permanentemente de estudio e investigación. Este escenario que traemos a ustedes todas las semanas es un escenario de estudio, de investigación, de pedagogía sobre el proceso constituyente en Colombia y en América Latina. Precisamente hoy iniciamos, apreciados cibernautas y amigos y amigas de esta casa, revista internacional Contraportada, en esta nuestra columna, Contracolumna de la Escuela Nacional Constituyente, iniciamos un ciclo que hemos denominado Estudiemos las Constituciones en América Latina. Estudiemos los procesos constituyentes de América Latina, que son maravillosos, son como un tour, como una expedición, digamos, que nos vamos adentrando cada semana. Ya aquí en nuestras pasadas, les invito a que entren aquí abajo en nuestro canal de la revista Contraportada y pueden buscar las anteriores jornadas pedagógicas virtuales, y ya hemos tratado el tema de Nicaragua en una de nuestras sesiones anteriores, hace como unas 5 sesiones aproximadamente. Estuvimos revisando la Constitución de Venezuela y revisamos con énfasis en el poder constituyente como rama del poder público. También hemos estudiado la Constitución de Ecuador, que tiene un poder ciudadano como una cuarta rama del poder público. También hemos estudiado la Constitución de Bolivia, que nos parece maravillosa. No tiene el poder popular como una rama del poder público, pero tiene una profunda diagramación, diseño institucional, constitucional sobre el tema ambiental y étnico, estupendo, que en algún momento más adelante lo vamos a profundizar aquí. Y hemos estado revisando varias constituciones. Hoy queremos dedicarle el turno en este ciclo que comienza en esta primera sesión de lo que tiene que ver con la constituyente, el proceso constituyente en América Latina. Hoy queremos dedicárselo a la hermana República de Nicaragua, la hermana República de Nicaragua. Y entonces el tema específico de hoy es el proceso constituyente en Nicaragua hoy, porque precisamente hemos estado revisando el pasado martes 18 de febrero de este año, la Gaceta Oficial del país, del Estado nicaragüense, Estado Revolucionario Sandinista Nicaragüense, publicó en la Gaceta Oficial, el diario oficial del Estado, la nueva Constitución Política de la República de Nicaragua.
Esta constitución recoge todas las modificaciones, las enmiendas que se han hecho en los últimos años y fue firmada por la diputada Loria Raquel Dixon Brautigan, es la primera secretaria de la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional de Nicaragua, la Asamblea Nacional que equivale en Colombia y en otros países al Congreso de la República, al Parlamento. Entonces recoge todas las modificaciones aprobadas por la ley 1234, que son la ley de reforma parcial a la Constitución y que viene desde 19 de noviembre de 1986. Esta nueva Constitución nicaragüense, que me parece muy importante, es una herramienta para nosotros en este escenario de 38 páginas. Pero queremos aclarar, digamos, antes de profundizar y meternos de lleno en este tema, queremos aclarar que nosotros lo que hacemos aquí en este espacio es estudiar las constituyentes, las constituciones, los procesos constituyentes de Colombia y de otros países de América Latina. Y no vamos a emitir juicios, digamos, cuestionando los procesos soberanos de cada país. Respetamos los países hermanos, respetamos sus procesos populares, sus procesos para la construcción del poder popular, la construcción ciudadana, el proceso constituyente y desde entrada lo decimos, entramos simplemente a estudiar este modelo porque para nosotros los procesos constituyentes y las constituciones de América Latina en la Escuela Nacional Constituyente Colombiana se constituyen en unas herramientas de estudio, en unos modelos de estudio, de evaluación, de revisión pedagógica, y no entramos, digamos, a cuestionar la soberanía y las decisiones de los pueblos hermanos. Eso es el primer punto que queremos dejar claro, porque en este tipo de temas normalmente se presentan este tipo de situaciones críticas en el marco de la modernidad y de la pedagogía crítica que nosotros ejercemos como metodología de investigación y como metodología de análisis y de procedimiento pedagógico. Así que bienvenidos a esta jornada. Es importante señalar que al revisar cada constitución que vamos a estar revisando aquí en este escenario toda la semana, no se lo pierda, usted va a poder apreciar el comportamiento de los pueblos, de los constituyentes primarios. Usted va a poder apreciar cómo en cada república hermana latinoamericana tienen una conducta frente al poder popular, tienen una conducta frente a las ramas del poder público, tienen una conducta, perdón, frente al papel de la mujer, el rol de la mujer, el rol del tema ambiental, etcétera, etcétera. Entonces es importante, ya sabemos que hay muchos estudiantes de derecho, de la materia derecho constitucional que están siguiendo nuestras sesiones pedagógicas toda la semana. Así que un abrazo fraterno para todos los estudiantes universitarios de América Latina que a bien han tenido de seguir nuestra columna para ellos también hacer la analogía y el estudio que nosotros realizamos aquí. En el proceso constituyente de Nicaragua hay unos elementos muy interesantes, innovadores, digámoslo así, como lo hemos encontrado también en Venezuela. También tenemos conocimiento que Venezuela, ayer estuvimos conversando con varios actores venezolanos, constitucionalistas, profesores, investigadores populares, que ya Venezuela posiblemente se está prestando para una reforma constitucional. Antes de nosotros abordar este tema, queremos también comentarles que hemos dialogado de manera fraterna y respetuosa con varios actores nicaragüenses. Antes de llegar a este tema, nosotros hemos dialogado con profesores de educación popular, profesores universitarios, con algunos diputados, no con uno, con varios diputados, que nos reservamos el nombre, pero que ellos también nos dieron claridad sobre varios aspectos que tienen que ver con el proceso constituyente de Nicaragua. Lamentablemente tengo entendido que la República de Colombia no mantiene unas relaciones cordiales y respetuosas con Nicaragua. No conozco muy bien a fondo, pero
nosotros como hacedores de educación popular y de educaciones alternativas, consideramos muy importante la relación fraterna y la resolución de nuestros problemas internos con la República de Nicaragua, que son nuestros hermanos, a quienes les enviamos un abrazo fraterno desde aquí, desde Bogotá, la capital de Colombia, desde la localidad de Suba, en Bogotá, que estamos originando hoy en esta hermosa mañana. Bueno, la Constitución Política de Nicaragua, el último, porque han habido, nosotros elaboramos una línea de tiempo. Una línea de tiempo es importante recordar a manera de pedagogía que el 19 de julio de 1979 se instaló el gobierno revolucionario de reconstrucción nacional en Nicaragua, con una junta de gobierno, el 19 de julio de 1979. El 20 de julio de ese mismo año, la Junta de Gobierno promulgó el Estatuto Fundamental de la República de Nicaragua, que derogó la Constitución de 1974, todas las leyes constitucionales, disolvió todas las estructuras somocistas, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Parlamento, disolvió todo y establece como órganos del Estado, digamos, pues transitorios, y la Junta de Gobierno ratificó un Consejo de Estado nuevo y el sistema judicial. Posteriormente, en esa línea de tiempo, como herramienta de investigación científica social para ustedes, incorpora posteriormente, en mayo de en ese mismo año, incorpora el poder electoral, que se encargaría entonces de la elección presidencial y de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, que posteriormente se da en mayo de 1984. El 21 de agosto de ese mismo año, 1979, es un año clave para Nicaragua, para la Revolución Nicaragüense, incorporan el Estatuto sobre Derechos y Garantías de los Nicaragüenses. Entonces, este proceso constituyente revolucionario, durante 8 años, de 1979 a 1987, se rige, se regula por 2 herramientas constitucionales: el Estatuto Fundamental de la República de Nicaragua y el Estatuto sobre Derechos y Garantías de los Nicaragüenses. Estas dos herramientas, estos 2 elementos, rigen entonces durante 8 años el país de Nicaragua. El 4 de noviembre de 1984 se dan las primeras elecciones. El 4 de noviembre de 1984, y gana Daniel Ortega Saavedra del Frente Sandinista. Y se convoca entonces más adelante, el 19 de noviembre de 1986, 84, 85, 2 o 3 años después, se convoca la Asamblea Nacional Constituyente, y el 19 de noviembre se elabora y se termina la nueva Constitución de Nicaragua, el 19 de noviembre de 1986. Y el 9 de enero del 87 se publica en la Gaceta Oficial la nueva Constitución Política de la República Revolucionaria Sandinista de Nicaragua. Este proceso fue muy interesante. Hubo 75 cabildos abiertos, múltiples asambleas sectoriales y gremiales, participaron 7 partidos políticos y se emitieron 202 artículos de esa Carta Magna en ese proceso de 1986 y 1987. A partir de 1995 comienzan una serie de reformas, aproximadamente unas 12 o 14 reformas, un poquito más, un poquito menos, y empiezan a elaborar unas reformas y unas leyes de reformas parciales. Por ejemplo, en el 95 reformaron el artículo 65, en el año 2000 reformaron el artículo 18, adicionaron otros, derogaron otros. En el año 2004 emiten la ley 490
que reforma el inciso 12 del artículo 138. El 18 de febrero del 2005 también reforman 3 artículos, adicionan otros y corrigen algunos errores que habían encontrado por allí. Y bueno, del 2005 hacen 2 reformas más, al artículo 140 y al artículo 93. Y en el 2014 se promulga la ley 854 el 10 de febrero, que era una reforma parcial que reformó el artículo 43 también. En el 2020 se hace la ley de adición al preámbulo, que es la ley 1014, y el 19 de enero del 2021 reforman el artículo 37, y bueno, y así estuvieron hasta el 28 de septiembre del 2022, donde se emite la Constitución Política de Nicaragua, conteniendo todas las modificaciones al 27 de octubre del 2027, ¿verdad? Después, en el 2024, siguen haciendo otras reformas, vuelvo y le digo, unas 14 reformas. En el 2024 hicieron 3 reformas, modificaron el artículo 97, el 165 y el 159. Y siguieron en el 2024, y el 30 de agosto del 2024, es decir, el 30 de agosto del año pasado, ya se incorporan todos los cambios, más o menos 14 leyes, y se publica el 13 de marzo del 2024 la última consolidación de la reforma de la Constitución Política de Nicaragua. Esa es más o menos, digamos, la línea de tiempo. Y entonces tenemos una nueva constitución muy interesante que fue promulgada este año, hace poco. Por eso abordamos este tema. El martes 18 de febrero del 2025, en la Gaceta Oficial del Estado nicaragüense, se publica entonces, hace pocos días, estamos en abril, hace 2 meses aproximadamente, febrero, marzo, abril, hace como 2 meses aproximadamente, se promulga entonces la nueva Constitución de la hermana República de Nicaragua. ¿Qué hemos encontrado para los estudiosos de estos temas, para los que estamos en Colombia en un proceso constituyente, ¿verdad? En una gran lucha desde las bases? Dice la Constitución Política de Nicaragua que el presidente la presenta, ha consultado, discutido y aprobado con el pueblo, ¿verdad? Y hay un preámbulo, hay una evocación, y se presenta entonces en los primeros segmentos algo que se llama en nombre, es decir, la Constitución en nombre de. Aparecen mujeres, obreros, campesinos, asistentes del hogar, muy importante, la mujer, la economía del cuidado, juventud, madres, y aparece un factor, un elemento clave para mí, para nosotros en este análisis, en este estudio. Los cristianos que desde su fe en Dios, página 5 de la Constitución nicaragüense, se han comprometido e insertado en la lucha por la liberación de los oprimidos. Y habla también de artistas, organizaciones intelectuales, partidos y organizaciones revolucionarias. Pero ya en el preámbulo, en el segmento de la evocación y después en nombre de quién se hace esa constitución nicaragüense. Y dentro de los factores que rinden homenaje, digamos, en nombre de los cristianos que desde su fe en Dios se han comprometido e insertado en la lucha por la liberación de los oprimidos. Aquí aparece un factor muy importante que nosotros conocemos muchas veces como teología de la liberación, pero que también es bueno que los cibernautas, los amigos, los oyentes, conozcan que hay otro elemento en este proceso cristiano revolucionario, que es la teología de la participación. Son protestantes, evangélicos, revolucionarios que han superado la supuesta diferenciación entre marxismo y cristianismo y junto con la teología de la liberación, que se caracteriza más que todo por actores y procesos católicos, entonces aparece la teología de la participación y precisamente cuando empezamos a estudiar eso hace muchos años,
en nuestros estudios teológicos, Centroamérica juega un papel muy importante. En Guatemala hubo un presidente con este perfil. Bueno, Bukele, a pesar de las diferencias que hay, que es de derecha, que es de centro, que le dicen que es fascista, que viola los derechos humanos, yo no voy a cuestionar eso en este momento. Él es también cristiano. Y bueno, y hay otros actores en Centroamérica y en América Latina, como el caso de Orlando Falborda, nuestro paisano barranquillero y nuestro líder, digamos, apóstol, le llamo yo, social. Él era presbiteriano, pero era un hombre revolucionario hasta el punto que plantea la tesis del socialismo raizal en Colombia. Pero él junto en Orlando Falborda, que estamos precisamente cumpliendo 100 años de su natalicio en este año, y se logró con el Comité Nacional, a quien saludamos fraternamente desde este espacio, desde este balcón de opinión periodístico y pedagógico, se logró que el Ministerio de Cultura de Colombia emitiera una resolución que eleva el 2025 al año de Orlando Falborda en sus 100 años del natalicio. Y se están llevando a cabo muchas actividades, por eso hoy queremos fraternamente también rendirle un homenaje a Orlando. Y entonces en Orlando y Camilo Torres, el sacerdote colombiano, sociólogo, fundadores ambos de la primera facultad de sociología de América Latina, la primera facultad de sociología en Colombia. Orlando Falborda era presbiteriano, revolucionario, marxista, de izquierda, y Camilo Torres ni se diga, porque tomó las armas con el Ejército de Liberación Nacional, que casualmente este año, si mal no estoy, está cumpliendo 58 años de su muerte. Y estos dos hombres, a mi modo de ver, unifican estas dos teologías para realmente construir el camino de una teología de liberación, de participación, comprometida con los cambios y las transformaciones en América Latina. Entonces, en la Constitución de Nicaragua encontramos este elemento muy importante de destacar, que una nación soberana, revolucionaria, proclama en su Carta Magna a Cristo y a los cristianos. Esto como para hacerle un referente a algunos marxistas ortodoxos ateos que todavía en pleno siglo XXI y en pleno año 2025 todavía creen que el marxismo y el cristianismo no se pueden unificar. Aquí estamos mostrando una evidencia muy importante. Ahora, avanzando en el análisis y en el estudio, aparece un segmento en la Constitución de Nicaragua que dice: por la construcción de una nueva sociedad sin explotación, con igualdad y respeto por los derechos humanos. Entonces es importante, normalmente todos estos procesos constituyentes y las constituciones en América Latina le apuntan a la refundación de la República y a la construcción de una nueva sociedad, porque sin duda, pues una constitución lo que pretende es eso, crear nuevos lineamientos de diseño institucional para el bienestar del país. Entonces se promulga esta constitución y en el primer título sobre principios fundamentales, en el artículo 2, al igual que en Colombia, en el artículo 3 aparece: la soberanía nacional reside en el pueblo a través de instrumentos de democracia directa. Dialogando con varios actores amigos de Nicaragua, fuera de este escenario, en mi faceta de estudio y indagando sobre este tema maravilloso, Nicaragua se va a caracterizar entonces porque tiene un Estado presidencialista de democracia directa que ha causado controversia, pero que tenemos que respetar. Entonces dice: la soberanía nacional reside en el pueblo a través de instrumentos de democracia directa, participación y decidiendo, óigase bien, el pueblo en la construcción del sistema político, económico, cultural y social. Es decir, la Constitución le da al pueblo, al constituyente primario original, porque
los procesos constituyentes tienen varios niveles. Está el constituyente original, que fue el que vimos en la constituyente comunera de 1871 en Colombia. Está el constituyente primario y está el constituyente secundario o delegado, que es el que cumplen los parlamentos, por ejemplo, o algunas comisiones delegadas en diferentes países en estos procesos constituyentes. Entonces, tenemos el constituyente secundario, el primario y el originario, que eso los vamos a estudiar más adelante en un libro muy interesante que estamos estudiando, que se llama La función constituyente en la historia constitucional de Colombia. Este es un libro de un profesor de la Universidad del Atlántico muy importante, que lo vamos a estar compartiendo aquí en las próximas entregas. El constituyente como una función histórica del Estado, ¿verdad? Ahora bien, entonces en este artículo 2 dice que el poder soberano lo ejerce el pueblo por medio de sus instituciones y representantes elegidos. A un toque interesante a mi modo de ver, y es que el pueblo nicaragüense está en constante, por eso de pronto entenderemos todos estos procesos de reforma permanentes. No hay una reforma total y tal y ya, y sé que no. La revolución nicaragüense me ha demostrado a mí que hay una constante dialéctica revolucionaria de reforma, de evaluación, de revisión del proceso o del constructo constituyente y de una nueva constitución permanentemente en construcción. Artículo 2. El pueblo está en una permanente construcción, evaluación, actualización, revisión y ajuste de la Constitución. Es decir, que aquí aparece un elemento fundamental, y es que la Constitución no es un elemento rígido, encajonado, cuadriculado en Nicaragua, sino que la Constitución para el soberano primario, originario, es un elemento constante de revisión. Dice, decidiendo en la construcción, es un proceso del sistema político, económico, cultural y social. Y aquí seguimos encontrando sorpresas hermosas. En el artículo 3, el Estado dice, la Constitución dice, artículo 3, el Estado nicaragüense se fundamenta en valores cristianos, socialistas, solidarios, de su cultura e identidad nicaragüense. Y volvemos por segunda vez y encontramos en la Constitución nicaragüense, en el artículo 3, que su Estado se fundamenta en valores cristianos. Esto es un modelo de estudio para revisión y estamos entonces en este análisis. Incluso en ese artículo 3, los valores cristianos los caracteriza, los categoriza. Hace una caracterización de esos valores cristianos, artículo 3, y dice: el amor al prójimo, la reconciliación de la familia, la diversidad, la igualdad y el respeto. Y incluye los ideales socialistas en los valores cristianos, apuntando a la solución de la pobreza. Fíjense ustedes cómo entonces en la Constitución nicaragüense encontramos claramente establecida, ¿verdad?, el tema cristiano en la construcción de la nueva nación, y una nación orientada por valores cristianos. Entonces, los que creían, que se vayan quitando el velo de la mente y de los ojos, que la revolución nicaragüense era una revolución atea, marxista, atea, que no quería nada con las iglesias, ¿qué tal? No, señor. Hoy estamos viendo aquí claramente cómo este proceso revolucionario, a mi modo de ver, extraordinario, maravilloso, respetable, con algunas diferencias que pudiese tener otras personas y que la respetamos, estamos mirando hacia el modelo constitucional muy interesante, ¿verdad? En el artículo 4 ya entonces hacen unos énfasis muy fuertes en la familia como constructor, como eje central de la nación y del Estado nicaragüense.
pero siempre todo, el cristianismo, la familia, los valores, unidos en la lucha contra la pobreza y la construcción de la paz. Me parece maravilloso. Reconoce diferentes formas de propiedad en el artículo 10. No, ¿qué tal? Que las revoluciones nicaragüenses o las revoluciones socialistas no quieren nada con la propiedad privada. Eso es falso. Aquí en el artículo 10, la Constitución nicaragüense reconoce varias categorías de la propiedad privada: la propiedad pública, privada, asociativa, cooperativa, comunitaria, comunal, familiar y mixta. Fíjese usted qué diversidad en el tema de la propiedad privada: la comunitaria, la comunal, la cooperativa, la asociativa, la familiar y la mixta, la privada y la pública. Pero no es que la pública va a estar por encima como lo hacen los modelos neoliberales capitalistas salvajes. En el artículo 11 habla de la libertad de culto, habla de la fe y de la práctica religiosa. Se respeta la libertad de culto, pero se separa estrictamente el Estado de la Iglesia. Artículo 11. Bueno, y así avanzamos. Ya entra en el título 2, en el capítulo 1 del título 2, el segundo título, el segundo módulo, por decirlo de alguna manera. En el artículo 13 encontramos que Nicaragua es un Estado revolucionario, claramente, ¿verdad? Y que el poder revolucionario lo ejerce el pueblo de forma directa, según lo que vemos y lo que conversamos con unos actores del Estado de la República Hermana de Nicaragua. Artículo 15, póngame atención. El poder del Estado a través de la presidencia de la República. Tiene mucha fuerza y poder el presidente de la República de Nicaragua. El poder del Estado radica a través de la presidencia de la República, artículo 15, quien dirige el gobierno y coordina los órganos, las ramas que en otros países son ramas del poder público, acá se llaman órganos de gobierno, porque lo dirige el presidente, que es el director del gobierno nacional. Y entonces encontramos 4 órganos que son el legislativo, el judicial, el electoral y el de control de la administración pública. 4. Estas 4 ramas en otros países son ramas del poder público independientes. En Nicaragua, estas ramas no son ramas del poder público, son órganos. Ese es el nombre que utiliza la Constitución nueva de este año, del 2025, de febrero. Los llama órganos y están bajo el estricto control del presidente de la República, elegido popularmente. Esto ha creado controversia. Yo no voy a entrar a cuestionar eso. Simplemente transmito lo que encuentro en el estudio. Ustedes pues harán sus análisis, pero hablando con varios diputados, ellos consideran que esta es la manera de que el pueblo ejerza de manera directa, en una democracia directa, el poder y el control sobre el Estado nicaragüense. Bueno, es un modelo para revisar en el constructo de otros países en América Latina. Es importante también señalar a manera de pedagogía que en el artículo 19 se establecen 2 capitales del Estado. León Santiago de los Caballeros es la capital revolucionaria de Nicaragua, según la Constitución nueva, y Managua es la capital de la República y sede del Estado. Es importante saberlo a manera, los que vayan a viajar por allá, ojalá pudiésemos viajar y conocer el proceso de cerca. Ojo, en el artículo 20 se establecen los símbolos patrios, se reorganizan. Queda el himno nacional, la bandera azul y blanco tradicional de Nicaragua, que todos conocemos, el escudo nacional, que es el tercero, y aparece un 4º elemento nuevo, constitucional, ya legalmente constituido, que es la bandera rojinegra de Sandino, que representa la lucha antiimperialista y revolucionaria de la República de Nicaragua. La bandera sandinista es incorporada como símbolo patrio este 2025 en la nueva Constitución Política de Nicaragua.
pues sin duda es un símbolo muy importante. Artículo 39, para los colombianos, mis compatriotas: no existe la extradición por delitos comunes, políticos o conexos en Nicaragua. Para la reflexión, los estudiantes de Derecho Constitucional. Y hay un elemento importante. En el artículo 43 dice: son ciudadanos nicaragüenses los jóvenes a partir de los 16 años cumplidos. Es decir, que ya no en Colombia son a los 18 años, en otros países tendrán otras categorías, pero en Nicaragua se es ciudadano nicaragüense a partir de los 16 años cumplidos. Y aquí encontramos un tema en el artículo 46 muy importante. Dice el artículo 46: los ciudadanos son protagonistas en la formulación, ejecución, evaluación, control y seguimiento de las políticas públicas. Esto es lo que se llama gobernanza y el verdadero ejercicio del poder popular en la implementación del Estado, es decir, en la implementación de políticas públicas. La Constitución nicaragüense categorizó de manera clara que los ciudadanos, el pueblo, las bases de todos los sectores posibles son actores fundamentales en la formulación, no solamente el legislativo puede formular, la ciudadanía puede formular, ejecutar, evaluar, y hay un control y seguimiento sobre esas políticas públicas. Me parece muy importante. No es una función que pertenece únicamente, digamos, a la Contraloría o a la Procuraduría o a las IA o a la Defensoría del Pueblo o al Ministerio Público, ¿no? También la Constitución lo categoriza para los ciudadanos. Artículo 86, para que cojan gárgara algunos países: se prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio nicaragüense. En Colombia hay más de 7 bases militares de Estados Unidos y en otros países. Nicaragua pone ejemplo, artículo 86, se prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio nicaragüense. Artículo 94, no habrá servicio militar obligatorio en Nicaragua. Creo que Colombia con el presidente Petro camina muy similar en este aspecto. Y fíjense en el artículo 100. El artículo 100 de la Constitución nicaragüense dice: el Estado promueve la inversión nacional y extranjera. Los que están creyendo que Nicaragua o la revolución nicaragüense le cierra las puertas a la inversión extranjera se equivocan, porque en esta nueva Constitución se permite, se promueve, se impulsa y se invita a la inversión extranjera. Y hay un tema controversial que sigue ahora. El artículo 102 de la nueva Constitución del 2025 dice: el Estado podrá otorgar concesiones para la construcción y explotación de un canal interoceánico. Atentos. Su aprobación requiere el voto del 60% del total de diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. Quiero aquí hacer una claridad. Actualmente la Constitución, el Congreso de Nicaragua, la Asamblea Nacional de Nicaragua, tiene 92 diputados. 75 son del Frente Sandinista con unos aliados. Son 5 aliados, 5 diputados aliados y 70 sandinistas puros, para un total de 75 sandinistas y aliados, 75. Repito, 70 sandinistas puros y 5 aliados, para un total de 75, de 92 diputados en el Parlamento nicaragüense, se llama Asamblea Nacional. Es decir, que quedan 17 de la oposición o de los partidos tradicionales, unos partidos que están por allí. Es decir, que Nicaragua en Nicaragua el control del Parlamento lo tiene el movimiento sandinista de liberación nacional, el revolucionario, ¿verdad? Y este tema es importante porque
se sabe o se rumora, se comenta que Nicaragua en su soberanía tiene unas relaciones extraordinarias con China y se está construyendo o se va a construir o se está construyendo un canal interoceánico que comunique el Océano Pacífico con el Océano Atlántico y entre, digamos, a diversificar el comercio marítimo a nivel global y sentar un precedente. En Colombia también se habla de un canal interoceánico con Petro que unifique también por los lados del Urabá antioqueño y el Chocó, que también pues, es un escenario de debate muy interesante. En el artículo 103 encontramos que la energía, el agua potable, el saneamiento básico, el Internet, son propiedad del Estado. El agua potable, y eso lo he sostenido yo muchas veces, no puede ser un elemento de comercialización de un modelo capitalista porque el agua es vida, ¿verdad? Entonces, esto también es importante destacarlo. Y la educación en el artículo 113 es una educación laica, separado de la religión y de la iglesia, cualquiera que sea su confesión de fe. Entonces, ya profundizando, encontramos que en el artículo 117, el jefe de Estado y de gobierno, que es el presidente, dice que el poder reside en el pueblo y se ejerce a través de la democracia directa, ¿verdad? Y dice de una manera muy innovadora, digamos, que ha causado un gran impacto a nivel mundial también, el artículo 120, ya estamos entonces en una parte muy avanzada, estamos en el título 8 sobre la organización del Estado nicaragüense y en ese capítulo, en ese título, dice en el artículo 120 que el presidente coordina los tres órganos que habíamos dicho, ratifica, ¿verdad? El legislativo, el judicial, el electoral y el de control y en los niveles regionales y municipales. El presidente coordina totalmente, controla los órganos legislativo, judicial, electoral y de control ciudadano. Ahora bien, esto es muy novedoso lo que viene ahora, muy interesante. La presidencia de Nicaragua está integrada por dos actores, o sea, es una copresidencia, un copresidente y una copresidenta, elegidos por sufragio directo universal, democrático. Es decir, la presidencia de Nicaragua está conformada por un hombre y una mujer. No tienen que ser esposos, pueden ser de diferentes familias. Son dos personas de dos géneros, hombre, mujer, y los dos tienen el mismo nivel. Esto es algo interesante, debatible, pero que nosotros queremos dar esta información a manera de pedagogía. Y la presidencia se hace por 6 años, ¿verdad? Y ratifica estas calidades de copresidente, dice quiénes pueden ser los presidentes, los copresidentes, y no dice que tienen que ser esposos. Coincidencialmente, en este periodo en el que estamos, Nicaragua tiene una pareja de esposos, que es el presidente Daniel y su esposa, pero pueden ser personas que no sean esposos, ¿verdad? Ahora, en el artículo 125, dentro de las funciones presidenciales, se proponen candidatos para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, el Consejo Superior de la Contraloría, la Superintendencia, el vicepresidente de los bancos y el fiscal general. El fiscal general. Todos estos cargos son propuestos en el numeral 15 del artículo 125 como parte de las funciones presidenciales, son propuestos en la Asamblea Nacional Nicaragüense o en el Parlamento, ¿verdad? Entonces, esto está en la Constitución, estamos leyendo, estamos revisando, estamos estudiando y se aprobó entonces esta Constitución, se promulgó fueron aprobadas el 30 de enero del 2000,
se publicó el 30 de enero del 2025, ¿verdad? Fueron aprobadas el 30 de agosto del 2024 y la firma la diputada Loria Raquel Dixon, primera secretaria de la Asamblea Nacional Nicaragüense. 38 páginas tiene este proceso que afectó más de 100 artículos. Esta reforma afectó más de 100 artículos en más de 12 o 14 enmiendas desde el 2017. Es esto entonces, a grandes rasgos, apreciados cibernautas, lo que nos trae la Constitución, el proceso constituyente de Nicaragua, un proceso bien interesante, controversial si se quiere. Dentro de los diseños que estamos estudiando está el diseño parlamentarista, como en Alemania, en Inglaterra, en España, el diseño presidencialista, como el de Colombia o México, y el diseño presidencialista de democracia directa, que es el de Nicaragua, que lo acabamos de ver, y que es un ejercicio, digamos, interesante para el debate, para la pedagogía, para el estudio de los procesos constituyentes. Entonces, destacamos aquí a manera de resumen el papel de la Iglesia o de la religión en el proceso constituyente, la inclusión de elementos del cristianismo en la misma Constitución, el papel protagónico de la mujer en la presidencia de la República, la democracia directa según los nicaragüenses con los que conversamos y según lo que vemos en la Constitución, donde no son ramas del poder público, sino órganos bajo el control presidencial como delegado del constituyente primario, ¿verdad? Y bueno, ahí hemos dejado entonces estos elementos, para que ustedes hagan los análisis, los debates, las reflexiones que bien tengan en este interesante ejercicio de análisis y estudio de las constituciones en América Latina. Estamos entonces en este hermoso tema que se llama Estudiemos las constituciones en América Latina. Hoy le tocó el turno al proceso constituyente en Nicaragua. Hoy día ya vigente la nueva constitución. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo fraterno. Que Dios me los guarde y me los bendiga. Y nos vemos la próxima semana con otro estudio o con otros invitados con temas de los procesos constituyentes en América Latina y en Colombia. Un abrazo fraterno desde Bogotá a nombre de la Asamblea Nacional Constituyente. Por aquí, por la contracolumna de la Escuela Nacional Constituyente de la Revista Internacional Contraportada, en nuestra 11ª sesión. Un abrazo y que Dios me los guarde y me los bendiga. Nos vemos la próxima semana.